La porción de esta semana se llama Pinhas, en español, Phineas, que va desde Número capítulo 25, versículo 10, al capítulo 30, versículo 2. Yo le puse como subtítulo La luz incomoda a la oscuridad. Y como introducción quiero hablar más que nada sobre todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Es evidente que en el Medio Oriente, en Europa, aquí en Uruguay, en Argentina, en América, en todo el mundo, está sucediendo cosas que proféticamente nos habla de qué cosa, de la venida de Yeshua, de que la maldad se está multiplicando, ¿no? Que hoy estábamos viendo en TikTok que estaban hablando más de una jovencita que le gusta cocinar a su novio, y ella es una influencer que cocina, y todo lo que el novio le pida se le antojó, no sé, hacer una hamburguesa, ella lo prepara todo, desde el queso, todo, ¿no? Y las feministas le están dando palo, o no sé cómo se dice la palabra, están en contra de lo que ella promueve, porque promueve que las mujeres sean sumisas, que las mujeres no pueden cocinar. Lo que promueves es que las mujeres sean sumisas, que el hombre sea machista, ¿no? Pero ella ha explicado que le gusta cocinar, y le gusta cocinar a su novio, así como hay esposas que le gustan ser ama de casa, ¿no? Entonces vemos que este planteamiento que se está dando en esta situación de esta jovencita se está viendo en todo el mundo. Ahora está mal visto, es una ofensa ser una mujer femenina, ¿no? Ser ama de casa. O incluso está mal visto que el hombre ayude a la mujer, o que esté en la casa también, ¿no? Están metiendo por redes sociales, por Facebook, por todos los medios de comunicaciones, eso, ¿no? Entonces vemos que el pecado se ha multiplicado, que están yendo en contra de la familia, ¿no? Como dije, de la feminidad de la mujer, se están metiendo con la niñez. Vemos que en algunos países, creo que en Colombia y no sé qué en otros países, por ejemplo, ahora los pastores no pueden orar por un homosexual. Si un homosexual llega dentro de una iglesia y esta persona es tocada por el Espíritu Santo y quiere arrepentirse, el pastor no puede orar por esa persona. Y supongamos el caso que esta persona se convierte y era un varón vestido de mujer, ¿no? Era un travesti o un gay o lo que sea, ¿no? Y él se arrepiente y el pastor ora por este joven o por esta jovencita, que en el caso puede ser lesbiana, y quiere cambiar, quiere volver a su diseño original. Dice que el Estado está prohibiendo que los pastores impongan mano sobre estas personas porque el día de mañana se arrepiente y quiere volver a ser homosexual, supongamos, ¿no? Y lo puede denunciar. Ahora los pastores se tienen que limitar a orar por personas así. No les puede dar consejería tampoco a niños que obviamente son niños y están influenciados por los padres, por los medios de comunicación. Dice, hoy yo me siento una niña de 5, 10 años, y dice, no, yo soy varón. Sí, como el caso que te comentaba el otro día, que en Estados Unidos había una niña que siempre se sintió varón, desde chica. Y tenía esa tendencia, que le gustaban los juegos de varón, que le gustaba vestirse como varón. Y bueno, llegó un momento que empezó a tener problemas. Y fue a los psicólogos, y los psicólogos le dijeron que si quería se cambiara de sexo. Que se cortara el pelo, que si se tomara hormonas para ser varón, que le hacían crecer vello, y que no había problema, que se cambiara de sexo. Influenciada por este consejo de los médicos, influenciada, también decía que por las mismas redes sociales. Las mismas redes sociales la llenaban de videos para que se animara a hacer ese cambio de sexo, porque supuestamente si ella sentía que era un varón tenía que vestirse y como tal y cambiar su sexo. Bueno, la cuestión es que lo hizo, cambió su sexo, se cortó el pelo, se cambió el nombre, le empezó a tomar hormonas que le cambiaban la voz. Y sí, lo último fue operarse, sacarse las mamas, digamos, para parecer, porque decir que siempre le molestaba estar ocultando. Y mucho tiempo después, consultando a un médico, a otro psicólogo y a un médico en particular, le diagnosticaron que lo que ella tenía era autismo, por eso se sentía hombre.
Y ella contaba que tiempo después le empezó a sentir ganas de maquillarse, siendo ya un hombre, ¿no? Ya habiéndose cambiado el nombre, habiéndose operado, todo, empezó a sentir ganas de maquillarse como una mujer. Y decía que se maquillaba y se sentía bien. Y se dejaba crecer el pelo y se ponía ropa de mujer y se sentía bien, dice. Entonces ahí fue cuando fue a hablar con otro especialista y le dijo, el problema que tienes es que vos no es que seas un varón, o que el problema es que vos sos autista. Y el autismo, el tipo de autismo que tenés te lleva a eso, a pensar que te gustan algunas cosas y bueno, y ella decía que desconsolada, ¿no? Que lo mal que le habían aconsejado, porque ahora ella no puede volver atrás a la operación, no se puede se puede poner siliconas, ¿no? En los pechos, pero decía ella, me cortaron una de las cosas más preciadas que hay en la vida, y cuando yo tenga un hijo, porque no se operó las partes, ¿no? Cuando yo tenga un hijo, no le puedo dar de amamantar. Y aparte de amamantar ser una forma de alimentar al bebé, es una conexión que la madre tiene con la criatura. Y ella decía, y eso nunca lo voy a recuperar. Y es algo que y le está haciendo juicio a todos los médicos y todo lo que le aconsejaron que se cambiara de sexo. Y lamentablemente hoy en la sociedad, o en la suciedad, lo que vemos es eso, que están en contra de la familia, en contra de todo lo que es natural. También, creo que todos los habrán visto en las redes, que se está como aumentando, viendo mucho el amor a los animales. No sé si ven que todos ponen videos de pobrecito del perrito, que lo rescataron, pobrecito de gatito, que está bien, o sea, hay animales que están sufriendo que no tendrían por qué sufrir. Pero como que todos, se quedan, puede haber una persona que hace una semana no comió y un animal que está ahí sufriendo y todos van al animal. Y nos están dejando a la humanidad como malo, como que nosotros hacemos sufrir a los animales, y se están enfocando en eso. Y dejan de lado como que, por ejemplo, sufrimiento. si llegás a matar a un perro o un animal, sos un asesino, sos la peor escoria del mundo, pero si abortás, no. O sea, sí, hay que cuidar los animales, ¿no? Porque Dios nos dio la naturaleza, nos dio los animales para que lo cuidemos. Pero ¿qué hay del propio ser humano? O sea, un feto, un embrión no es un humano para nadie, ¿no? Para la sociedad feminista, para la sociedad comunista, ¿no? Vale más la vida de un animal que la vida de un ser humano que está dentro del vientre. Incluso no sé si vieron ahora que ayer comenzaron las Olimpiadas y hicieron una representación de la Santa Cena del cuadro de la Santa Cena, vamos a decir. Todos conocerán el cuadro ese que es una mesa larga que están todos sentados, pero las personas que estaban sentadas eran todos homosexuales, eran gays, lesbianas, niños y todo depravación, como burlándose, ¿no? De la fe, burlándose de la gente, de los cristianos, de la gente que tenemos una fe en el Creador. Y eso no es que un par de locos dijo, vamos a hacer esto, sino que las autoridades mismas, porque las Olimpiadas no es que voy a ir yo, vamos a hacer una Santa Cena con los gays, no. Eso tiene que salir de alguien que la autoridad también lo tiene que dejar que lo hagan. Entonces vemos que está todo corrompido, desde la base hasta arriba está todo corrompido. Y estaba que ir en contra muchas veces de estos líderes, porque la comunicación, las redes sociales, TikTok, la televisión, lo que sea, son líderes que comunican lo que ellos quieren, ¿no? Entonces ir en contra de estos líderes que nos comunican, ¿no? Nos van a tratar a nosotros como legalistas, religiosos, homofóbicos, que por qué no pensamos igual que ellos, ¿no? Y todos te dicen, no, porque tenés que respetar nuestros derechos. Obviamente la vida sexual de cada persona es libre, pero ¿qué pasa? Que se están metiendo a través de estos líderes que son los medios de comunicación, ¿no? Incluso en las escuelas, en todas las propagandas, incluso que vemos en las calles, estos grandes líderes están también metiéndose con nuestros derechos, ¿no? Nuestro derecho es cuidar a la niñez, cuidar a la familia, ¿no? ¿Y quién cuida nuestros derechos? O sea, ¿quién respeta nuestros derechos, ¿no? Entonces, en el mundo vemos que estos grandes líderes llevan al mundo a pecar, pero dentro del mundo religioso también hay otros líderes que llevan al mundo, al pueblo a pecar. Y ustedes me pueden decir, bueno, hay mucha gente que salió del mundo, salió del pecado, ¿no? Que estaba engañado, vino Yeshua, lo limpió, los libertó, le mostró la luz, pero ahora entran en un mundo, vamos a llamarlo así entre comillas, religioso. Y hay muchos líderes religiosos que también están haciendo perder al pueblo,
¿no? Y nos hierve la sangre cuando vemos por ejemplo, estos medios de comunicación que van en contra de la familia, de la mujer, del hombre, de la niñez, y nos hierve la sangre, porque a veces se nos escapa de nuestras manos el cuidado de nuestros hijos, porque quieran o no, mi hija puede estar mirando un video y le sale una propaganda de dos mujeres besándose, ¿no? Una propaganda de un shampoo, de un desodorante, de un perfume, y de repente le sale esa propaganda. ¿Cómo nosotros como padres vamos a estar, bueno, no le des el celular, pero vamos a la calle y lo ven igual? Entonces, en las escuelas. En las escuelas. Entonces, hay cosas que a nosotros se nos escapa y tenemos como líderes de nuestra familia, como mamá, como papá, como abuelos, como tíos, tenemos que educarlos, tenemos que hacer que también ese fervor cuando vemos esas cosas, decir, algo tenemos que hacer, ¿no? Tiene que también estar en la palabra de Dios. O sea, como dije, hay líderes en el mundo que llevan al mundo a pecar, o sea, a ensuciarse o embarrarse más de los que ya está el mundo perdido lejos de Yeshua, pero también hay líderes que llevan al pueblo de Dios a pecar, ¿no? Entonces, cuanto más nosotros tiene que arder. El enemigo siempre va a levantar o hará que grandes líderes religiosos, pastores, de lo que sea, se levanten en contra. Aunque el pastor, en su buena intención de acercar al pueblo a Dios, esté haciendo pecar al pueblo, ¿no? Recordemos que el diablo tentó al líder de líderes. ¿Quién? A Yeshua. ¿Con qué? Con la palabra. Porque si el diablo hacía pecar a Yeshua, ¿no? Que él sabía quién era, el alcance que iba a tener, él lo iba a hacer igual, ¿no? O sea, él es mentiroso ya de por sí. Pero ¿qué hizo el diablo? Siempre iba con la palabra, ¿no? Y Yeshua, ¿con qué le respondía? Con la palabra mismo. Entonces hay muchos líderes religiosos, pastores, que utilizan la palabra para hacer caer al pueblo de Dios. Y vamos a ver que en esta porción, en Números 25, pero vamos, antes de pasar al número 25, vamos a ver que quién eran los principales muchas veces de hacer caer a los más pequeños, al pueblo. Y vamos a leer en Números capítulo 13, está en unas porciones anteriores, que la porción se llama envía tú, ¿no? En el capítulo 13, versículo 1 dice, Yahweh habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. O sea, en esta porción se hablaba de que Dios ya le había dicho, miren, ustedes van a tener la tierra de Canaán. Ahí es una tierra que fluye leche y miel. Esa tierra va a ser de ustedes, ya es de ustedes, ¿no? Dios ya se la había entregado. Pero las personas que no confiaron en Dios, le dijeron a Moisés, no, vamos a ir a reconocer. Envía, por eso Dios le dice, envía tú, o sea, de tu parte. Porque Dios dice, yo ya te dije que esa tierra va a ser. Pero si ustedes quieren ir a ver, vayan y vean. Lo que yo les estoy diciendo es verdad. Porque muchas veces nosotros dudamos de la palabra, ¿no? Dudamos de que Dios nos ha dicho, ustedes van a ser sanos, ustedes van a ser guardados, ¿no? Entonces nosotros será, ¿no? Es como Tomás, dudó. Tomás le dijo, bueno, a ver, mostrame cuáles son las marcas, si realmente eres tú, ¿no? Y dice así, dice, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. ¿Quiénes eran los que fueron? Príncipes. O sea, no era fulanito que traía la leña, eran príncipes, gentes encargados de cada una de las tribus, menos la tribu de Leví. La tribu de Leví no fue a espiar la tierra, fueron todas las otras tribus. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Fueron, vieron la tierra y vieron, dice, había gigantes, no veían como langostas. Ellos se imaginaban, pero Dios les dijo, esa tierra va a ser de ustedes. Todos los que estaban morando ahí también eran pecadores, habían dioses, no era una tierra santa. Iba a ser santa cuando Dios eliminara a toda la gente de Canaán y cuando el pueblo entrara ahí, ¿no? Y llevaron, ¿qué hicieron? La mala noticia. No, es imposible que entremos. Dice, porque incluso las frutas que habían eran grandísimas. Dice,
la gente nos ve como que somos langostas. Ellos se sentían insignificantes, pero se olvidaban. ¿Y quién estaba delante de ellos? ¿Quién iba? Ayuda. Amén, Yeshua. El ángel de Dios iba y los defendía. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que el pueblo escuchó. No, si ellos que fueron, estos líderes, estos príncipes, trajeron estas malas noticias, menos Josué y Caleb, ¿no? Ganó la mayoría, vamos a decir, estos 10 espías. Vamos a hacerle caso, no. Entonces, ¿qué pasó? Por culpa de estos líderes, Dios que le dijo, por haber hecho esto, ellos no van a entrar, no van a ver la tierra prometida. Van a morir en el desierto. Van a morir en el desierto. Después vemos otro caso, también. Números capítulo 16, versículo 1. Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés, 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de las congregaciones, de la congregación de los consejos, varones de renombre. ¿Quiénes eran? Príncipes del consejo, varones de renombre. Entonces vemos nuevamente a quién el enemigo se ha puesto para que se levanten, para que vayan, para que el pueblo peque. Príncipes. No era San Juan, cualquier Pepito, ¿no? Sino eran varones de renombre, o sea, eran conocidos por ser líderes, ¿no? ¿Y qué pasó con Coré? Se levantaron contra Yahweh, porque no era contra Moisés, porque lo que estaban haciendo era pasar sobre la autoridad, sobre la unción que Dios había puesto sobre Moisés, ¿no? Entonces era contra Yahweh. ¿Qué pasó? La tierra los tragó. Pero recordemos, así como los espías eran príncipes que hicieron pecar al pueblo, también aquí en Coré. Entonces ya entrando a la porción número 25, pero vamos a leer desde el versículo 1 para entrar en contexto. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh, delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. ¿Quiénes eran los que se habían levantado? Príncipes. No era cualquiera, eran los líderes. ¿Por qué? El enemigo no va a decirle a alguien que no tiene autoridad que haga algo, o sea, que vaya a hacer pecar a otro. Siempre va a ir con la cabecilla, vamos a decir. Siempre va a ir con líderes que tienen personas siguiendo, vamos a decir, que están personas a cargo. Entonces, por ejemplo, en una familia está el padre, está la madre, y siempre va a atacar. El enemigo va a atacar a la cabeza. ¿Con qué? Por ejemplo, tenemos casos de matrimonios que tienen problemas económicos. Entonces, el enemigo sabe, quizás en una pareja el punto débil es la parte económica, o la salud, o en otros puntos. Siempre el enemigo va a atacar a aquel que tiene autoridad, ¿no? Entonces vemos acá que estos varones, estos príncipes, hicieron que el pueblo fornicara con las hijas de Moab. Incitaron al pueblo a fornicar. Y en el versículo, sigamos leyendo, versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad a cada uno a ellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. Y mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense que acá dice que comieron y bebieron. Al pueblo de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, panza llena, seguramente hubo vinos, hubo seguramente en esos ritos de dioses, de esos dioses había bebida. Y yo y afirmo, la bebida no es una buena consejera.
Entonces, ¿cómo va a ser tan descarado? Dice acá, y aquí un varón de los hijos de Israel vino, vamos a ver que también era una persona importante en el pueblo, dice, vino y trajo la madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y a toda la congregación de Israel. O sea, seguramente estaba tomado y ya poseído por el diablo, digo yo, ¿no? Porque para ser tan descarado de traer una madianita a las tiendas y fornicar, ya no. Siendo que había personas que se estaban muriendo Sí. por eso. Sí, No era exactamente. que no estaba pasando nada y bueno, dijo voy a llevar a ella, a esta muchacha. Y la gente se estaba muriendo por eso mismo, porque los hijos de Israel estaban pecando. Dice, y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda y lo alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24.000. Entonces Yahweh habló a Moisés diciendo, Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de los pueblos, padre de la familia de Madián. Entonces vemos que los dos eran personas, tanto la mujer como el hombre israelita, eran personas importantes. Los descendientes de Madián eran descendientes de Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham, después que murió Sara, se casó con Setura, ¿no? Y uno de los 5 hijos que tuvo con Setura se llamaba Madián, y ahí salen. O sea, que esta mujer, esta princesa, vamos a decir, era hija y descendiente de Abraham también. Entonces, la palabra nos dice que Yahweh no tiene acepción de personas. Y así como Él hizo que el fervor, ese celo que había en Finés, que mató a uno de sus hermanos, también mató a una princesa, vamos a decir, que era descendiente de Abraham. Entonces Dios no hace acepción de personas. No, porque es pastor, no, Dios va a tener... No, si estás pecando, en algún momento Dios te va a dar la consecuencia de tus actos. Amén. Entonces vemos que en tanto como los espías, como en la ocasión de Coré, en esta ocasión eran príncipes, eran jefes de renombre, personas importantes que el enemigo hizo que se levantaran e hicieran pecar al pueblo. Amén. Entonces vemos, así como en el mundo secular hay líderes que se levantan para meter más al mundo en la pudrición, en el pecado, dentro del pueblo de Israel, dentro de las raíces hebreas de las iglesias evangélicas, católicas, lo que sea, están también llevando a la perdición. Vemos, por ejemplo, que en raíces hebreas lo que están haciendo es invitar al pueblo a practicar el Talmud, el Zohar, la Kabbalah, no sé cuántos otros misticismo y mandamientos de hombres que el judaísmo, ¿no? Invitando a la gente que ahora tienen que hacer el lavamiento de manos, que ahora se inclinan delante de una menorá y le oran, ¿no? Haciendo incienso, cosa que la Torá prohíbe hacer el incienso que la Torá enseña que había en el tabernáculo. Entonces, toda esa gente que muchas veces ha salido de la iglesia cristiana o católica, que ha sido limpiada por Yeshua, que Yeshua le mostró la luz
los sacó de las tinieblas a la luz, ahora están volviendo a la misma oscuridad del judaísmo. El judaísmo no cree en Yeshua. El judaísmo está, como dice, sepulcros blanqueados. El judaísmo aún sigue con el velo en sus ojos, aún siguen en la oscuridad. Entonces, ¿cómo es posible que Yeshua iba en contra del lavamiento de manos, de los mandamientos de hombre, del Talmud, ¿no? Que hoy lo tenemos como Talmud, pero como la ley oral? Ahora que vos ya habías salido de las tinieblas, ahora te volvés a las tinieblas mismas, con aquellos que negaron a Yeshua y que niegan a Yeshua. No, porque ellos saben la historia. Sí, pueden saber la historia, ¿no? El Talmud no puede servir, no, pero no es para todos leer el Talmud. Hay mucha gente que dice, no, esto puede ser bueno. Es como al agarrar un libro de brujería y dice, esto puede ser bueno, me puede servir. Y no. ¿Para qué? Si tenemos la fuente de vida, tenemos la instrucción y la palabra nos dice que la palabra de Dios es luz para nuestro camino. ¿Para qué vamos a leer un libro, el Talmud o la Kabbalah, para tener más luz, para comprender más la Biblia? No lo necesitamos. No necesitamos esos libros para comprender. Necesitamos al Espíritu. Y yo lo que veo en Raíces Hebreas es que nadie habla de Ruach HaKodesh. Todos hablan de, y está la discusión, no, Yeshua no es Dios, no es Yeshua, es Yahshua. Hay esa discusión, pero nadie habla de la Ruach HaKodesh. Porque el mismo judaísmo le ha enseñado que es una fuerza, que es esto, que es aquello, pero que como que le restan importancia. Porque cuando Yeshua murió, ¿qué dijo? ¿A quién nos dejaría? A la Ruach, al Espíritu Santo. Entonces, me acuerdo de la pregunta que nos hizo Ricardo, muy interesante, que nunca nos habíamos puesto a pensar, que muchas iglesias nos dice, ¿quién ha tenido un encuentro con Jesús? ¿No? ¿Y quién quiere tener un encuentro con Jesús? Y todos, yo he tenido, o yo. Pero Yeshua, Jesús, está en los cielos ministrando. ¿A quién nos dejó aquí en la tierra? Al Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, con Ruach HaKodesh? Que es quien nos va a dar luz para comprender las Escrituras. Quien nos va a dar luz para comprender nuestra vida, para disipar las tinieblas. Y dice que el Espíritu nos fue dado para ayudarnos a guardar los mandamientos. Hace unas horas atrás estaba hablando con una persona cristiana, y como siempre me decía que había que guardar los mandamientos, que no había que guardar la ley, que nadie nunca la pudo guardar, y todas las cosas que repiten, ¿no? Y dice eso porque no tiene el Espíritu. Porque ahora no recuerdo en Ezequiel que dice que el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, vino para darnos convicción del pecado. ¿Y qué es el pecado? La infracción a la ley, la infracción a la Torá. Y que también, aparte de darnos esa convicción de pecado, nos iba a ayudar a hacer lo que para personas como esta persona cristiana es difícil hacer, o sea, guardar los mandamientos. Con la ayuda del Consolador, de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, es que vamos a poder guardar esos mandamientos. Amén. Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo es posible que, habiendo ya Yeshua haberte sacado de las tinieblas a su luz, ahora se vuelvan atrás? O sea, terminan negando a Yeshua, terminan negando al Ruach HaKodesh. No, es una fuerza, no, Yeshua no es Dios. O sea, ¿se dan cuenta? Porque yo digo, ¿por qué pasa esto? Porque lamentablemente las tinieblas con las tinieblas se unen. Nunca hubo luz. Y si hubo un rayito de luz, te fuiste para las tinieblas. No permaneció el Espíritu dentro de nosotros. Si el Espíritu permanece dentro de nosotros, hay luz. No nos vamos a ir. A veces, no sé si les pasa, ¿no? Pero a veces cuando tenemos malos pensamientos, de lo que sea, hay algo que a nosotros o la ciencia dice que es conciencia. Pero yo creo que es el Espíritu que nos habla y nos dice, mirá, está mal, mirá, no pienses eso. Amén. Entonces, cuando se tiene aquella luz
que Yeshua nos da, la luz prevalece contra las mismas tinieblas. Entonces, ¿qué pasaba aquí en el pueblo de Israel? En el versículo 63 del capítulo 26 dice que luego de hacer el censo, ¿no? Ellos estaban próximos ¿a qué? A entrar a la tierra prometida. Y dice acá que luego de esa mortandad hicieron un nuevo censo. Entonces dice así: estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó. O sea, estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Y entre estos, ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí. Primero hubo un censo, ¿no? Pecaron. Y Dios le dijo: por no haber confiado en mí y por haber ido a la tierra prometida para espiar, para ver cómo era, por no haber confiado y haber traído las malas noticias, ustedes van a morir en el desierto. Y ahora lo que pasó acá. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Dios permite que se levanten estos líderes, estos malos líderes. ¿Para qué? Para hacer caer a aquel que realmente está en tinieblas. Recuerden ustedes, ya para culminar, en Mateo 13, vamos a leerlo rapidito. Mateo capítulo 13, que nos habla de la cizaña. Versículo, todos lo tienen, creo, ya se lo saben de memoria, pero el versículo 36 Dios explica, y Yeshua explica cuál es la parábola de la cizaña. Entonces, despedida a la gente, entró Yeshua a la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Nosotros sabemos que todas las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Esta perversidad, este pecado que se ha multiplicado, es por una cosa: que estamos próximos a la tierra prometida, a la venida de Yeshua. Y es necesario que se levanten estos líderes que hagan o que hacen pecar al pueblo. ¿Para qué? Para separar el trigo de la cizaña. Acá vemos que todos aquellos que murieron eran porque estaban en oscuridad, porque aquellos que están en luz no van a seguir el pecado. ¿Amén? Entonces, esta palabra nos lleva a reflexionar que nosotros como líderes, como papá, como mamá, como abuelos, como tíos, como hermanos, que tenemos la luz de su Ruach HaKodesh, tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para cuando vengan esas pruebas, esas tentaciones, esos ataques del enemigo que nos van a hacer querer caer, para que pequemos y para que nuestros hijos, que son los que nos vean el ejemplo. Dice: esta que es líder, es que mi padre predica una cosa que hemos visto, por ejemplo, muchos hijos de pastores, ¿no? Que se rebelan contra sus padres. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo son en la intimidad. Muchas veces yo veía a mi padre predicar una cosa y en la casa era otra cosa. Entonces el enemigo siempre va a atacar a los líderes, a las cabecillas, para hacer caer a los pequeños. Entonces, hermanos, siempre la luz va a incomodar a la oscuridad. Y aquellos que siguen en la oscuridad es porque ya están en la oscuridad. Lo único que tenemos que tener nosotros es ese deseo ferviente que tuvo Finés. ¿Cuál fue? El querer la santidad, el no querer que se contamine el pueblo, el no querer que haya pecado, pero primeramente en nosotros, porque muchas veces queremos salvar al mundo del pecado, ¿no? Pero todo empieza por nosotros. No permitir que esos madianitas entren en nuestras vidas y nos haga apartarnos de Dios. Amén.
Entonces ese es mi consejo, mi reflexión, que no permitamos que esos marianitos entren a nuestras vidas, que la luz prevalezca contra las tinieblas y que tengamos ese celo ferviente por la santidad del Señor. Amén.